Bueno, bienvenidos a esta sección de Tiempos Paralelos. Primera vez que me encuentro acá con el señor Fernando Muñoz. Y la verdad, digo, mi pinta está más rockera que la tuya. O sea, de verdad. Obviamente, o sea, claro. ¿cómo es esto de un rockero que viene a hablarnos de historia Pues y que fíjate. está divinamente como un cachacazo? Como un cachacazo. Es que fíjate lo que es el clima de Bogotá. Como dice mi amigo, el semiólogo Armando Silva, Bogotá es un sitio de agua, ¿no? Dice que México, cuando hace sus documentales sobre los imaginarios de las ciudades, dice que México, la esencia es la comida, en Bogotá la esencia del agua, porque aquí llueve más o menos, no me acuerdo cuál es la cifra, pero más de la mitad del año llueve, ¿no? Claro. Y efectivamente estoy vestido como cachaco, que eso nos sirve mucho para el tema de hoy, y es el golpe de los artesanos, porque tú sabes de dónde viene la palabra cachaco, ¿no? No. Cachaco viene de casaca. Casaca, que era, esto no es una casaca, obviamente, que de hecho me la voy a quitar ya. Porque tengo Quítatela y la calor, vamos ¿no? a entregar. Esto era uno de los trajes típicos, precisamente, que usaban algunos de los protagonistas de este golpe de los artesanos, ¿no? Que eran que después se autodenominaron los gólgotas. Y les llamaban los cachacos porque iban de casaca. Y los que no iban de casaca, ¿de qué crees que iban? Pues podrían ir de ruana Exactamente, y de ruana, ¿no? Entonces haz de cuenta que aquí las peleas eran como entre mods y rockers, como Claro. entre punks y preppies, como entre lo que le dicen hoy en día gomelos y raperos. Había tres vertientes: conservadores por un lado, y el Partido Liberal en ese momento se le dividió en dos, en los gólgotas y en los draconianos. Ok. Que ahorita vamos a hablar un poquito del origen de toda esa cosa de gólgotas y draconianos. Por ejemplo, aquí yo creo que esto es una reunión de draconianos, no sé si la cámara alcance a captar Sí. algo así. Y nosotros creo que también somos draconianos, pero podemos pasar por gólgotas. ¿Será? Yo creo. La confrontación era básicamente en gente que iba en pro del libre cambismo, ¿no? Que en un momento fueron denominados progresistas, que eran todo lo contrario a progresistas, y los otros que eran de maneras retrógrados, que iban en pro del proteccionismo, ¿no? Un poquito lo mismo. No, desafortunadamente no es lo mismo que ha pasado ahora. Digamos que hay un proteccionista que puede ser el senador Robledo y miles de liberalistas. Por ejemplo, oficialistas hablando que son claramente gólgotas. del TLC. Hablando del TLC, Claramente. o sea, y hablando de todo, desde la apertura Igual, de Gaviria, exacto. desde Rudolf Holmes, que fue el que nos metió todos El esos conceptos de neoliberalismo total. David Ricardo, etcétera, etcétera, el neoliberalismo, exactamente. Puro y rampante. La verdad se agarraban en la Plaza de la Constitución, que tú sabes cuál es la Plaza de la Constitución. Ni idea. Pues es esta, porque Ah, en esa época obviamente pasaba un poquito con lo de Chávez hoy en día. Los que son en ese momento protagonistas de la vida política, la gran mayoría de ellos son tipos que son antibolivarianos o antibolivianos, como era el término despectivo con que llamaron, por ejemplo, a uno de los que iba por Bolívar, que fue Melo, que fue el que finalmente quedó de presidente cuando el golpe de los artesanos. Le llamaban con el término despectivo de boliviano, del cual él se sentía muy orgulloso porque él sí quería mucho a nuestro general Bolívar. Ajá. Está allá. Está ya oyendo los reclamos de todos los de maestros. todos los draconianos modernos. Me parece ahorita curiosísimo lo que está pasando, porque parece que está entrando gente al Congreso, justo como se hacía en esa época, ¿no? Que el Congreso obviamente no se reunía ahí porque el Capitolio no existía, No existía, sí. ¿no? Pero se reunía en el Templo de Santo Domingo, Ajá. que es donde hoy queda el Murillo Toro, Murillo Toro que asistía a ese Congreso precisamente. Y mira, qué curioso, iban barras, iba toda la gente, ¿no? De hecho, cuando quedó de presidente José Hilario López, fue un poco forzada la elección porque llegó el doctor Rusi, que va a ser una persona muy importante en lo que vamos a hablar ahorita, con una cantidad de artesanos y pensaban que todos llevaban entre la ruana cuchillos y machetes y vainas, y por eso incluso Mariano Espina Rodríguez, que era un gran godo, dio su voto por este liberal draconiano por susto. Bueno, Fernando, yo pienso una cosa que es muy importante tanto para los espectadores como para mí, que nos expliques bien qué fue lo que pasó en ese golpe de los artesanos, ¿no? ¿Cuáles fueron los motivos, por ejemplo? Bueno, vamos entonces con los motivos. Rapidito así para hacerte el resumen. Uno es el desprestigio del general Melo, ¿sí? Que ya lo explicaremos a fondo ahorita. El otro es el juicio artero en contra del doctor Raimundo Rusi, quien era un
un miembro del Partido de los Artesanos y le hicieron una canallada. Y otra canallada, que es el tercer motivo, es la acusación falsa en contra de Nepomuceno Palacios, otro de los artesanos, por una gresca que hubo ahí en la Plaza de la Constitución. Y otro motivo es obviamente la división entre, en el momento que se divide, pues el Partido Liberal, ¿sí? Sí. Que empezaron los Gólgotas, ¿no? Ese tal vez es el primer motivo, si hablamos cronológicamente. Bueno, Fernando, una de las inquietudes que me aquejan en este momento, quisiera preguntarte por una de esas personas que fueron protagonistas del evento y tú me contaste este señor Raimundo. Raimundo, ¿cuál es? Russi. Russi apellidaba. Cuéntame de él un poquito, por favor. Pues yo creo que en una calle así como parecía esta, debió ser el crimen, pues de las pocas calles que quedan así, con piedra y tal. El crimen del señor Manuel Ferro, supuestamente ocurrió al frente de la casa de Raimundo Russi. Y existen muchas versiones acerca del juicio y de la personalidad misma del célebre doctor Russi. Dista mucho lo encontrado en las memorias de don Salvador Camacho de la descripción del caso escrita por Bernardino Torres, pero al parecer todo indica que Raimundo Russi fue víctima de una trampa. Ellos dijeron que habían oído al señor Ferro cuando lo apuñalaron diciendo: ¡socorro! El doctor Russi y los ladrones me están matando, ¿cierto? Y resulta que lo que habían dicho era: ¡socorro, doctor Russi, que hay unos ladrones que me están matando! Okay. Pero ahí devolvámonos un poco en la historia porque la gente no va a entender. Resulta que hubo una serie de robos en las casas de Bogotá en ese momento. Entonces los conservadores empezaron a echarle la culpa, pues, a través de la prensa, etcétera, a los artesanos. No, eso fueron los artesanos, es que hay una banda de ladrones que organizan los artesanos y están metiendo las casas y saqueando las casas. Para eso llamaron a la famosísima agencia de detectives Pinkerton, que los Pinkerton son famosos porque descubrieron el complot, uno de los tantos complots para matar a Lincoln, ¿sí? Son los detectives que van detrás de Jesse James y de todos esos outlaws del oeste. Y los Pinkerton, ¿qué más hacen los Pinkerton? Los Pinkerton son los que vienen acá también para resolver el misterio de la muerte de Gaitán años después. Okay. ¿No? O sea, una de las consecuencias del primer TLC que se firmó, que fue el que hizo Mosquera presionado por el embajador inglés, fue una novela negra. Mira, traer multinacionales como los Pinkerton, que los Pinkerton además es curioso porque tienen el famoso ojito de Private Eye, porque decía, el logo de ellos era We Never Sleep, ¿no? Entonces tenía el ojito ahí abierto todo. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con el caso, es que nos vamos por las ramas, pero como ahora tenemos licencia aquí del director de hacer los programas más largos, no hay problema. En el siguiente capítulo de la sección Tiempos Paralelos tendremos el desenlace de la trágica y muy triste historia del doctor Russi, así como una explicación detallada de las otras causas del golpe del 17 de abril de 1854. Los esperamos.